Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy el profesor Alexander Hernández no puede acompañarnos debido a compromisos institucionales, pero quien a veces lo suple, el profesor Gabriel Andrade, conversa con un profesor a quien yo le tengo mucho respeto, porque si bien usted fue estudiante en un seminario que yo dicté, yo la verdad es que tengo que decir que he aprendido mucho más de usted que seguramente usted de mí, que es el profesor Atilio Morillo. No crea. Es matemático, es director del Centro de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y hemos venido conversando a propósito de la inteligencia artificial y de la robótica. Usted decía al principio del programa, profesor, algo que es muy interesante, que es que Hollywood ha solido desvirtuar o distorsionar las aplicaciones de la robótica y de la inteligencia artificial. Y claro, es una licencia poética que ellos tienen, porque si eso es ciencia ficción, en la ciencia ficción muchas veces se presentan cosas que todavía no existen, pero que podrían existir. Claro. Ahora, la ciencia ficción, por lo general, es distópica. La distopía es un género literario que presenta escenarios futuros, pero que no serían muy placenteros para la humanidad. Es decir, experimentos científicos que resultan en catástrofes, cosas así. Y el tema de la robótica y de la inteligencia artificial ha dado mucho pie en Hollywood y en la literatura de ciencia ficción para presentar escenarios distópicos. Por ejemplo, la película Terminator, que con todo lo mala que puede hacer en su guión y cosas así por el estilo y en las actuaciones, plantea temas interesantes, que es la posibilidad de que las máquinas se vuelvan contra nosotros. Es decir, aquellos que en un inicio supuestamente iban a ser nuestros esclavos, y de ahí viene la palabra robot, pues haya una rebelión de esclavos como Espartaco en la época de los romanos, o como los esclavos negros en la época de la colonia hispanoamericana, y que se vuelvan con nosotros y que incluso nos esclavicen a nosotros, es decir, que nosotros nos convirtamos en esclavos de las máquinas. ¿Hay una posibilidad real de eso? Bueno, la verdad que hay muchas películas de Hollywood que tocan ese tema, y es un tema muy interesante. En el momento actual, digamos, no se vislumbra que eso pudiera ser posible, pero uno no sabe qué camino ir a tomar el desarrollo de la ciencia. Pero fíjese no usted. Es descartable, digamos, desde el punto de vista científico, yo creo que no es descartable esa posibilidad. No, yo creo que tampoco es descartable, porque fíjese usted, muchas veces yo puedo programar mal un computador y ese computador corre el algoritmo y ese computador puede terminar haciendo cosas que en un principio yo no quería que se hiciera. Muchos desastres en plantas nucleares, por ejemplo, han sido así. Tengo entendido que el desastre de Chernobyl en Ucrania ocurrió debido a un mal proceso de programación. ¿Sabes que pensando en eso, no sé si has escuchado hablar de las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, claro. Pensando, sí, que un robot nunca se puede volver contra su amo. Exactamente. Y claro, eso que habría que incluirlo en el algoritmo inicial para que... Bueno, en el momento actual eso está difícil de poder ser logrado, porque, digamos, a pesar de lo avanzado que pueda parecer, digamos, los objetivos que se pudieran plantear están muy lejos de ser alcanzados. Pero, digamos... y otra cosa que el mismo Asimov jugó con esto fue que, si nos ponemos a ver, esas leyes son ambiguas, porque pueden propiciarse situaciones donde el mismo robot las puede interpretar de un modo distinto a como nosotros originalmente los planteamos. Y esto se plantea en las historias de Yo Robot, por ejemplo. Exactamente. Donde, o sea, si el algoritmo inicial dice un robot nunca puede hacerle daño a un ser humano, bueno, pero quizás lo que el robot interprete como hacer daño es distinto a lo que nosotros teníamos en mente, por ejemplo. Eso es correcto. Entonces, hay cierto peligro ahí. Exactamente, porque no se sabe, digamos, tendría que tener una lista de cosas inmensa de qué es lo que puede causar daño. Claro. Y eso... Y además, aquí aprovechamos para hacer un gran reconocimiento a ese gran autor que es Isaac Asimov, de que si bien él formuló estas leyes, él mismo reconoció que eran leyes ingenuas. Claro, por supuesto. Porque no nos iban a garantizar nuestro bienestar. Sí, son leyes que, digamos, que entran muy bien dentro del campo que él manejaba, que era el de la ciencia ficción. Sí, sirve para hacer películas, pero no para programar muy bien. Ahora, hay también cierta preocupación de que... y ya esto no es tanto de la ciencia ficción, sino más bien de la ciencia real, que es que la prevalencia de los robots, de las máquinas, de los sistemas inteligentes, pueden deshumanizar a la sociedad. Hay mucha gente, por ejemplo, que ha ido a Japón, y una de las críticas que hay de la sociedad japonesa es que allá los seres humanos casi no hacen nada. Uno va a una tienda y no es una persona a la que lo atiende, sino que hay una máquina que uno le mete el billete y entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar un paraguas,
Entonces la máquina vende paraguas y logra distinguir qué tipo de cosas quiero yo, etcétera. A los japoneses eso les encanta, pero a ciertos visitantes de América Latina dicen, cónchale, pero es que es como una sociedad muy fría. No hay el contacto humano que es lo que enriquece a la vida. ¿Qué peligro hay ahí? Bueno, en realidad, digamos, uno de los efectos que se discute mucho de la prevalencia de las máquinas es el desplazamiento del ser humano, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el desplazamiento del trabajo. Y eso genera desempleo. Y eso genera desempleo. A la vez, digamos, doble efecto. Por un lado, digamos, se beneficiaría una empresa o se beneficiaría la economía en cuanto disminución de gastos, costos, etcétera. Pero entonces aumentaría el desempleo o también puede verse que el ser humano tendría que dedicarse a tareas más creativas, menos rutinarias, menos peligrosas. Y lo que tú dices acerca de la sociedad japonesa, de que hay como una tendencia hacia la mecanización, hacia la automatización y la desconexión de la comunicación entre seres humanos, digamos. Sí, porque son sustituidos por máquinas. Exacto, eso, digamos, sí lo veo peligroso, ¿no? Porque, digamos, una de lo bello de la vida es precisamente la comunicación entre seres humanos. Y, digamos, disminuir o minimizar esa posibilidad, por lo menos a mí no me parece un objetivo deseable. Pero, ¿y qué habría que hacer? ¿Habría que ponerle entonces freno a la inteligencia artificial y a la robótica? ¿Y digamos, dónde colocarle ese freno? Habría que, digamos, reconducir o tener muy claro cuáles serían los campos de acción de las máquinas y del ser humano para que permita preservar, digamos, la esencia de la vida entre humanos, digámoslo así. Pero por otra parte, quienes defienden la prevalencia de la inteligencia artificial y de la robótica esgrimen que más bien el avance de estas tecnologías es una alternativa para ofrecer felicidad, para que el hombre tenga ocio de trabajos que en la era antes de la industrialización o en la era antes de la inteligencia artificial y de la robótica resultaban pues muy perjudiciales para el bienestar humano. Entonces, ¿cómo podemos balancear eso? Bueno, mire, ese es uno de los problemas, digamos, que se enfrenta la humanidad en la actualidad, ¿no? A propósito de la inteligencia artificial y de la robótica, vamos a escuchar para nuestra tercera pausa musical de la agrupación zuliana Bacanos, Te doy mi amor.